En estos momentos me enlazo vía telefónica como todos los martes con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Le agradezco su paciencia, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, Vicente. Buenos días. Acá desde la Ciudad de México, llena de jacarandas hermosas. Una imagen preciosa, por favor, busquen en internet para que vean las imágenes de la Alameda, es una belleza, así que estamos de plácemes por eso desde acá. Oiga, doctora, pues qué bueno que tienen mejor clima que acá en Chicago, y deme su opinión acerca de estas jornadas intensas desde la oposición contra López Obrador por el tema de la reelección. Yo no sé en qué momento hicieron 2 más 2 es reelección. No sé en qué momento la revocación de mandato se convirtió para ellos en un tema de preocupación, emergencia nacional por la posibilidad de que se reelija Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que hoy lo que presentamos aquí en Sin Censura nos muestra a un López Obrador comprometido con sus ideales, congruente, y que además tiene un timing perfecto para exhibir a esos que lo quieren lastimar, que hoy creo que los ha reducido a una caricatura a la oposición, doctora. Mira, Vicente, pues ahí estaba escuchando lo que comentaban tú y Toño, y creo que es interesante porque en realidad es un pase a gol el que le dieron con el tema de la reelección, buenísimo. Obviamente este es un fantasma en nuestra historia. La reelección es un tema que ha estado ahí, obviamente hizo esta nación, tiene que ver con la revolución y muchos de los ideales que en tantas décadas fueron eje. La no reelección es un principio básico de nuestro sistema político, pero la última década sobre todo fue un tema que se discutió mucho en el país y que se aprobó para varios cargos, a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, por ejemplo, y eso hizo un tono y un acento en el tema de la reelección muy distinto al que durante décadas los mexicanos, si tú quieres de más viejos ahorita, lo tenían pero hasta en la sangre. Eso fue cambiando un poco el discurso y finalmente, también con argumentos muy interesantes de politólogos que pues, conocen mucho del tema, hablaban de lo bueno, lo interesante que puede ser tener una reelección, porque implicaba, bueno, consolidar un mandato o implicaba a su vez un rechazo de la ciudadanía. Pero, aunque se aprobó en algunos niveles, siempre, y por siempre, por lo que yo veo, para el nivel de presidencia es un tabú. Insisto, está en nuestro ADN histórico y por ahí no le van a mover, por lo menos en muchas décadas. Entonces, que hayan sacado este tema a colación, que se haya vuelto el eje de la disputa con la oposición, pues a mí me parece que simplemente lo que hicieron es, y bueno, con lo pausado que es López Obrador, se tomó su tiempo para que sigan hablando del tema y poder salir ahora con este asunto de que firma incluso si es necesario un tema que es obviamente de entrada ilegal y nadie podría siquiera pensarlo en términos estrictamente jurídicos y democráticos que eso pudiera ocurrir. Entonces, dado este escenario político que se viralizó y empezó a tener un eco interesante en la opinión pública, hablar de parte de la oposición de que se veía una reelección, de que esto ya anuncia una reelección, mira, Vicente, la verdad es que habla de que no tienen otros temas a partir de los cuales generar una agenda. Yo creo que la parte de la oposición, y hoy estaba viendo la imagen, más que una oposición así como abierta o amplia, veía al vocero del PAN, a Marco Cortés, hablando del tema y denunciándolo, y de verdad ahí es donde se nota que si tuvieran otros temas en la agenda, obviamente podrían hablar de eso, yo no digo que no, pero entenderían que te digo, es un pase a gol para López Obrador, se lo pusieron pero fácil, porque íbamos hacia un escenario en el cual obviamente él iba a llegar e insistir en algo que es, insisto, lo reitero, que es jurídicamente imposible, ¿no? Eso ya habla de una dimensión ahora sí que desconocida y que a la que este país se fue y se retiró hace mucho tiempo, y es un nivel de autoritarismo que francamente ahora sí que está muy lejos de nuestra nación. Entonces, en esto, a mí me daba un poco de ternura, de risa ver a un chico como el señor Marco Cortés, pues un hombre joven,
pues diciendo, ¿no? Ya estamos viendo que se va a reelegir. Tiene ¿cuántos días, Vicente? 110 días en el gobierno, en el poder. ¿Dónde está el punto donde podrían presumir eso en una situación que realmente, bueno, pues nos hiciera alarmar, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí y te diría, si por un lado es un tema de debate teórico muy interesante que se hizo realidad en nuestro país, en varios niveles, a nivel de presidencia es imposible que ese sea un tema, salvo para beneficiar ahora en la narrativa y en el discurso a López Obrador, porque salió con una cosa donde, ¿quieren que se los firme? Se los firmo. ¿Quieren que lo reitere y lo siga diciendo y que sigan discutiendo ustedes mucho de este tema porque no tienen otros? Pues le seguimos. Entonces, yo, si fuera de la parte de la oposición, les diría, ya mejor dejen el tema y empiecen a pensar cuáles son las necesidades que este país tiene, que podrían abanderar, que bien podrían ser parte de ese equilibrio que sirve a una personalidad como López Obrador, que por cierto, dentro de Morena, bueno, no es un partido, es un movimiento y hay muchas voces muy distantes entre sí. Entonces, lo que me impresiona es que esta oposición no ha logrado captar o sentarse a discutir qué está pasando en un país en el cual ellos no encuentran el hoyito por donde meterse, ¿no? Y por ahí iría mi comentario sobre este tema, Vicente. Oiga, doctora, espero que sea tan contundente esto que voy a decir, que lo escuchen algún día en la oposición, en el liderazgo de la oposición. Ellos exigen un presidente a la altura de las circunstancias. Pero para que México avance, se necesita una oposición al nivel del momento histórico. Y no se han dado cuenta en la oposición que ahí, como diría López Obrador, yo ya cumplí, dice al final de su discurso o al final de la presentación de este compromiso, de esta firma. Pero los que no han cumplido son ellos en la oposición, que entiendo que no estén acostumbrados a hacer la oposición, entiendo que les haya dolido lo que pasó el 1 de julio, pero para que México avance, que quede claro, y lo digo aquí con todas sus letras, para que México avance no solamente se necesita un presidente, perdón doctora, chingón, sino se necesita una oposición a la altura de las circunstancias. Pues mira, no solo a la altura, sino también en términos del imaginario popular, se necesita una personalidad, bueno, eso es parte de nuestra cultura, una personalidad que tenga eco con la sociedad, que está hablando y recuperando algunos de los temas que a veces son de lo más obvio, Vicente. Dice cosas López Obrador que aquí no hay quien ponga en duda porque todos lo sabemos. No, que si la corrupción, a ver, a que levante un solo mexicano la mano que no crea que hay corrupción en México o que es parte de los malditos males del país. O sea, un solo mexicano que no crea que este país es geográficamente el cuerno de la abundancia y que sin embargo no tenemos lo que merecemos. Un solo mexicano que pueda decir que han actuado, digamos, con responsabilidad y con criterio, digamos, a la altura, como tú lo señalas, los gobernantes que hemos tenido. Bueno, pues yo creo que no va a haber ninguno. Y si hay alguno, pues que me lo presenten, porque yo no me atrevería siquiera a pensar que hay alguien que es tan miope que no ve la situación en la que está un país, porque, ojo, no porque tengamos un nuevo gobierno la situación ha cambiado. La situación es realmente muy dramática. Hay regiones del país que siguen en una situación extrema de violencia, en extrema de preocupación, por ejemplo, por la seguridad cotidiana. Y ahí el tema implica que aunque llega un nuevo gobierno y aunque el presidente diga que va de arriba para abajo, sí, eso está muy bien, pero ahí es donde lo que todavía nos falta ver, y es obvio que es muy poco tiempo para verlo, Vicente, pero ya tiene que empezar a funcionar esa maquinaria que tiene que ver con que ¿dónde están los castigos o dónde van a empezar a estar los castigos ejemplares a los corruptos y a la inseguridad que es encubierta por el mismo Estado? ¿Sí? Nosotros sabemos muy bien que la ecuación que ha encubierto toda esta situación de criminalidad y de violencia en el país tiene que ver con que ha sido protegida desde el propio Estado. Cuando en México te da igual de miedo ir a denunciar que no hacerlo, ¿no? Y mejor me quedo ahí calladito y mira, ni siquiera te fue tan mal porque no pasó a mayores. Eso es algo que cualquier mexicano aquí lo ha dicho alguna vez en su vida. Y el punto entonces entra donde el propio gobierno, las propias autoridades no sean cómplices de esa inseguridad, esa violencia, esa criminalidad, esa corrupción. Ahí
vamos a empezar a ver los cambios. Entonces, yo ahí sí les digo, hay que empezar a darle seguimiento periodístico, Vicente, a dónde están las señales que nos permiten ver los cambios reales. Ya no la narrativa, la creemos. Yo estoy convencida de que es un discurso potente, que incluso envía un mensaje de renovación en el sentido de poder ver hacia adelante, vernos como una nación distinta, presumirnos como la gran nación que somos, porque de verdad hay que tener mucho orgullo del país que somos. Yo hablaba al principio de las jacarandas, pero para dar una imagen de que eso es lo que tenemos que resaltar, este país potente que tenemos. Pero el punto es que no podemos llegar ahí en tanto no empiecen a darse estos ejemplos de cómo se combate la corrupción. Y te lo digo, ya se han dado anuncios de temas emblemáticos, pero hasta ahorita no hemos visto un solo juicio que ya se vaya elaborando para dar a conocer justamente, digamos, dónde estuvo el acto de corrupción y dónde está el dinero, Vicente. Ahora sí que follow the money, ahora sí que dónde está el dinero, porque aquí hay gente que impunemente, y voy a decir un nombre que aquí, quienes no la ubiquen, que fue secretaria del tema de la pobreza, la señora Rosario Robles. Bueno, el dinero que desviaron desde esa secretaría implica como si tú le dieras una patada a una persona que está pidiendo dinero en la calle y además le quitaras su dinero, ¿no? El poquito dinero. O sea, es de un nivel de perversidad tremendo y por tanto queremos ver qué ocurre con esa gente y con el dinero. Por eso desde mi trinchera le sigo insistiendo al presidente. Ya van 2 ocasiones que se lo menciono en la mañanera, que nos dé la lista de los porque les duele mucho el término chayoteros, voy a decir, el término de los grandes periodistas que se beneficiaron con la cuchara grande en el sexenio anterior. Pero bueno, doctora, dígame. No, adelante, Vicente, por favor. Oiga, doctora, a ver, la Casa Blanca ha confirmado la nominación de un abogado, Landau, como el elegido por Donald Trump para irse a México a ser embajador, a ser el embajador de México en Estados Unidos. Más adelante vamos a ir con Jesús Esquivel a Washington para que nos dé el reporte, pero quiero escuchar su opinión de la... ¿cómo llamarle? Del valemadrismo de Donald Trump hacia México. Está nominando a un personaje desconocido en el Departamento de Estado, tal vez sea su amigo, no lo sabemos, ya lo vamos a investigar, pero es un personaje desconocido, lo que nos demuestra lo mucho, nótese mi sarcasmo, lo mucho que aprecia la relación México-Estados Unidos. Mira, Vicente, por fin tendremos, ¿no? Embajador, ahora lo tiene que ratificar el Senado mexicano, pero obviamente eso ocurrirá, y es interesante porque el vacío que se hizo después de que se fue la que era embajadora de parte de Obama, ¿no? La doctora Jacobson, pues es muy potente ver que por fin estamos entrando en una relación que se va a normalizar. Eso diría de entrada, eso ya lo discutirán más a detalle, pero sí hay un elemento que es interesante y es que sí es un cercano a Donald Trump, sí tiene que ver con un funcionario que él quería ubicar desde antes, sobre todo a nivel de la Suprema Corte o en algún nivel más de litigio, más donde pudiera también servirse de que él es un abogado egresado de Harvard. Pero yo voy a sacar un tema que creo que puede ser de mucho interés, Vicente, en el caso de esta nominación. Este señor Landau es nacido en España. Entonces, aquí hay el dato al que yo quisiera que empezáramos a pensar, porque tenemos que cambiar nuestro chip en términos de esta idea de que la nacionalidad es solo el lugar donde has nacido. Esto es algo que está cambiando, está revolucionando, digamos, la idea en el mundo, pero este es un caso muy concreto. Este señor nació en España, obviamente creció en Estados Unidos, de padres estadounidenses, pero no por eso se le ha limitado ni sus derechos ciudadanos, políticos e incluso ser representante de un país en otro país, ¿no? De un gobierno en otro país. Entonces, a mí me agrada ese punto para que nos cale fuerte, sobre todo en un país como México, que sigue insistiendo en tener una política muy restrictiva en términos de la nacionalidad. Mira que lo que estamos diciendo, los que me están oyendo a Estados Unidos, que además padecen enormemente este tema, bueno,
viene de un país de origen al que hay que exigirle modificar mucho del discurso de una narrativa que viene del siglo XIX, Vicente. Entonces este señor Landó, vamos a ver, un poco viene a representar a Donald Trump en un momento muy complicado por el tema de su intención de reelección, que bueno, es vivir en el proceso electoral permanentemente es parte de la política contemporánea en todas partes, pero lo estamos viendo, y entonces yo creo que vamos a tener a un personaje presente, que además se va a poder manejar y y seguramente va a vender esta idea de que como él es de origen, bueno, español de origen, de nacimiento, tiene una afinidad y una cercanía y tuvo por eso esa elección, como para hacer este match, ¿no? Con la parte española de México. Entonces, por ahí creo que puede haber algo interesante, darle seguimiento. Yo creo que tiene una agenda mucho más en términos comerciales de ese seguimiento y en todo caso, bueno, me parece que va a empezar a modificar también los términos de la relación diplomática porque, insisto, pues casi desde hace un año no teníamos embajador, pero Jacobson pues no contaba porque realmente además fue muy autónoma al final de su gestión en México porque pues no le hacía caso ni siquiera a Donald Trump. Esto sí te habla, y lo decías muy bien tú, de que le importa muy poco a Donald Trump la relación diplomática y potente con México en un sentido pues más de, digamos, de compartir un escenario geopolítico, lo que tú quieras. En realidad, para este gobierno en Estados Unidos, México es el tema del muro, porque le da o le quita votos, y el tema de la frontera y la seguridad y la amenaza en el discurso local doméstico estadounidense, pero en la relación internacional pues no parece ser un mensaje en ese sentido pues que permita vislumbrar un cambio de discurso muy dramático. Pues ojalá que el también ciudadano español, no sé si exista doble nacionalidad estadounidense española, pero que este hombre nacido en España venga así a aportar y no con aires del opresor sobre el vencido, en fin, ahí se las dejo. No, olvídate de eso, Vicente, viene representando a Donald Trump, o sea que no creo que venga con la intención de humildad y de aprender y de entender la cultura mexicana, no, yo creo que no, viene justamente con el mandato de representar al gobierno que es Donald Trump, que además si ve buenas posibilidades en términos de negocio, pues también meterá la cuchara, ¿no? Claro. Pero no, de un embajador de Estados Unidos siempre hay que tener mucha claridad. Son enviados, además él, su padre, ese es un dato interesante, su padre fue a su vez embajador, me parece que en Chile y en algún otro país de América Latina, Paraguay también, lo cual, a veces da un poco de miedo porque si algo ha tenido Estados Unidos desde sus embajadas, ha sido una intervención en momentos muy duros de la historia de este continente. No es el caso, y los hijos no tienen por qué ser, ¿no?, la réplica de los padres, pero bueno, se habla también de una elección por una trayectoria que, bueno, puede destacarse, desafortunadamente desde mi punto de vista, no necesariamente para bien en el sentido del mensaje que envía. Oiga, doctora, y para cerrar, nada más porque no solamente nada más, porque la respeto mucho, quiero que me dé su visión desde afuera de este pleito, de este discurso de que solamente los periodistas pueden informar. Por cierto, gracias por su apoyo, porque también con sus análisis, también con sus comentarios, la gente se ha suscrito a nuestro canal y hemos pasado el 1,000,000 de suscriptores, de los pocos canales de comentarios, noticias, política que pasan el 1,000,000 de suscriptores. Le agradezco por su apoyo, pero deme su visión de la realidad informática en México. Porque mucho se ha dado esto de confrontar a los medios tradicionales con los medios alternativos, que si los alternativos tienen derecho, no están capacitados, como si los periodistas de carrera fueran los más decentes y los más honestos. Deme su visión para cerrar, si me permite preguntarle. Sí, Vicente, pues mira, yo he seguido con mucha atención este debate porque me parece que este es un cambio de época
completo, porque lo que tenemos es que durante mucho tiempo la relación perversa entre los gobiernos y los medios, que seguramente ocurre en todo el mundo, pero en países como México, bueno, es mucho más esta dinámica, sobre todo por el control de esos medios y el imprimir una narrativa. Entonces, eso ha ocurrido en nuestro país, digo, y en la época de la televisión, aquí muchas de las personas que sean ya mayores recordarán tal vez que en los años 80, cuando empezó realmente la apertura democrática en México, el inicio de la apertura democrática, lo que ocurrió es un descrédito a Jacobo Zabludovsky brutal, y había eso, no veas Televisa miente, y la gente tenía pancartas en los carros pegadas, cosas así, porque era un momento en el cual claramente era un portavoz del gobierno a través de una empresa privada que es Televisa. Entonces, de ahí viene un momento ya de como mucho cuestionamiento a estos medios. Después, siempre ha habido el cuestionamiento, pero la omnipotencia, la omnipresencia de los medios de comunicación que sigue, de televisión sobre todo, que sigue teniendo la mayor penetración que hay a nivel de todos los medios. Y sin embargo, bueno, obviamente más opacada y todo. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que a propósito de la tecnología, del cambio de época, incluso del cambio generacional también, Vicente, lo que tenemos es este surgimiento, y en un contexto político como el mexicano, de todos los youtubers, y también quien la quiere agarra y se atreve a decir cosas y puede, bueno, pues empieza a tener una cierta presencia. Obviamente, eso solamente se acredita con el tiempo y con una constancia que no cualquiera por la libre puede tener ni lo logra, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que en el proceso electoral, todos los grupos más independientes que tienen la capacidad de generar estos seguidores empiezan a rivalizar, a tener una voz, a tener un reconocimiento, y te puede gustar o no el estilo, te puede gustar o no el análisis, pero pues tienes ya una variedad que no tenías antes. Ya puedes ver la televisión y ves a los mismos que hemos visto hace 10, 15 y hasta 20 años o hasta más. Lo cual no quiere decir que eso esté mal, simplemente que de repente es muy gratificante oír voces nuevas, opiniones nuevas, nuevas formas de pensar, y decía yo hasta estilos. Yo creo eso a mí me parece muy sano. El punto aquí es en el momento en que se vuelven una amenaza para ese tipo digamos, de medios consolidados y que son los que dicen, no, aquí somos los auténticos. Sí hay una discusión en términos de cómo se va a dar esa profesionalización, o si se necesita esa profesionalización a largo plazo de quienes ahora tienen una voz y una presencia a través de medios alternativos, porque es verdad que de repente pues hay una parte de mucha opinión suelta que es válida, pero no necesariamente tiene esta característica de tener un conocimiento o un trabajo periodístico detrás que es importante tener y mantener. Entonces, pues lo que yo veo ahorita es una disputa por el espacio, te digo, hasta generacional. No porque unos sean mayores y otros no es por segmentos así, pero sí de cierta manera sí lo representan. Toda una nueva visión del país, y que claro, coincide en algunos casos, no en todos, porque hay de los youtuberos, pues algunos que son muy más de la farándula o que siguen otro tipo de temas, que incluso son los que más seguidores tienen, pero los que se dedican a temas de análisis político, como ahora con Sin Censura, que ya pasó el 1 millón de suscriptores, pues se vuelve muy interesante porque sí desafían a las voces que se creen y se manejan como las únicas autorizadas para opinar. Entonces, pues están que no se la acaban. El otro día te decían en el programa, al programa de Radio Centro al que fuiste, pues sí te decían, sí, Vicente, pero tú tienes la oportunidad de hablar libremente y porque lo has hecho, porque no tienes jefe que te manipula o que te dice lo que tienes que decir. Exactamente, ese es el punto. Este colega que te estaba argumentando eso tiene razón. Esa es la diferencia, y eso es lo que en todo caso va a empezar a revolucionar aún más a estos medios de comunicación, de ser voceros de los empresarios que son dueños de estas televisoras, por decirle en el caso de este medio de comunicación, a estas voces periodísticas que escriben o que hablan
y que no necesariamente deben de respetar una autoridad que directamente les paga. Y yo te voy a decir un ejemplo para no quedarnos en que, ay, bueno, sí, sin censura, o los que ya conocemos más de cerca, que son los youtuberos más de medios hablados, ¿no? Visual. Bueno, como animal político también rompió esquemas en su momento, se atrevieron a dar el brinco. En su momento su jefe, Daniel Moreno, pues fue muy valiente porque también dijo, pues nos la jugamos. Y no creía él en los medios alternativos, no le gustaban, ni siquiera Facebook ni Twitter tenía, y en su momento dio el brinco y ha aportado reportajes muy interesantes con la libertad que efectivamente le ha dado este asunto de los medios alternativos. Entonces yo lo celebro. No sé qué seríamos sin estos medios alternativos en este momento, y lo que sí hay que cuidar mucho es mantener la parte crítica y la investigación de fondo. La investigación y la voz de la gente, Vicente. Eso es fundamental, que la gente pueda hablar a través de estos medios también, ¿no? Que sean portavoces, y que a veces las opiniones no nos gustan, venga, porque yo creo que eso es lo que alimenta el debate y lo que es una característica que no tienen los otros medios de comunicación. Buen punto, me gusta eso de la nueva generación, y eso todo lo tenemos que aquilatar, y bienvenido el debate con respeto, sin ataques, aunque yo seguiré siempre sosteniendo que chayotero es chayotero y hay que denunciarlo con todas sus letras, y el chayotero no se le quita a uno con el cambio de presidente, porque si se infectaron en algún momento deben de tener siempre la C de chayote en la frente. Desde mi perspectiva, es mi opinión y la podemos debatir, pero hasta el final yo seguiré sosteniendo esto como lo he sostenido por más de 9 años. Doctora, por lo pronto le mando un abrazo, excelente día, y aquí estamos siempre al pendiente para escucharla los martes o cuando lo merite la noticia. Excelente día y que estén por allá muy bien, y ojalá que se sigan sumando suscriptores al canal de Sin Censura, Vicente. Claro. Hasta luego. Sí. Doctora, le mando un abrazo. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.